Iglesia, que el Señor le bendiga mucho. Me emociona un montón estar aquí, ¿verdad? Gracias a los pastores, ¿verdad? Por abrir estas oportunidades, y siempre doy gracias a ambos porque pues, me han caminado, me han mostrado, ¿verdad? El camino de la verdad, y me han instruido, me han enseñado con mucho amor, con mucha paciencia, muchas llamadas, no sabemos a qué hora, largas en ocasiones, ¿verdad? Pero estamos aquí por la gloria y honra del Señor, y ¿verdad? Bien agradecido también del Señor por darme esta oportunidad. ¿Verdad? Normalmente, yo todos los viernes, casi todos los viernes, pues no, ¿verdad? Casi todos los viernes estoy con la juventud de la iglesia, y tal vez esto es la norma, estoy allí, puedo dar varias reflexiones y no tengo nervios, estoy tranquilo, porque ya es algo repetitivo, pero cuando el pastor presenta estos retos, pues claro que vienen los nervios, y más cuando me presenta el tema, porque fue uno que me retó, y el mensaje que Dios me dio, me regaló para compartirle, tal vez no es la manera en la que acostumbro a hacerlo con los jóvenes. Siempre los jóvenes trato de buscar analogías, maneras bien simples de explicarlo y cómo aplicarlo a la vida. Pero la realidad es que Dios me habló a través de su palabra para el día de hoy, y espero hacerlo lo mismo con ustedes. Así que gracias, pastor, por retarnos, ¿verdad? Gracias por retarme con el tema. Y aquí vamos con esta encomienda. Empezamos leyendo Hechos 16, del 1 al 5, y dice: Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero con todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje en todos los pueblos por donde pasaban. Informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de la iglesia de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús, y cada día más y más personas se unían a ellos. Voy a hacer algo que los pastores siempre hacen, y ¿verdad? Aprovecho la oportunidad que la puedo hacer yo ahora. Pregúntale al que tiene a su lado: ¿dónde está tu Timoteo? ¿Dónde está tu Timoteo? Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Señor, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, que nos presentas, mi Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos a través de tu palabra, que sean tus palabras y no las nuestras, Señor, que podamos aceptar el reto, Padre Santo, y que en todo momento tú vayas con nosotros, Padre. Estamos aquí para servirte, para adorarte, Padre, que no sea yo, sino que seas tú. Es en tu nombre que hemos orado. Amén, amén y amén. Como el pastor les comentó, estoy viviendo un momento bien bonito en mi vida, donde espero la llegada de mi hijo Ethan. Y estamos bien emocionados, mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mi padre, mi suegro. Estamos todos bien ansiosos por conocer a Ethan. Pero la realidad es que cuando, ¿verdad?, me pongo a pensar en el gran reto que me espera cuando nazca mi hijo, ¿verdad? Y estoy emocionado de tenerlo en mis brazos y, ¿verdad?, y encaminarlo en la vida. Pero también me pongo a reflexionar en el mundo en el que lo estoy trayendo. Y me he puesto a pensar, mano, ¿qué será del futuro, verdad?, para mi hijo. ¿Por qué? Porque vivimos unos grandes retos. Todos sabemos, ¿verdad?, vivimos un tiempo donde los gobiernos son corruptos, donde se meten con la educación de nuestros hijos, donde hay abandono a las personas de la tercera edad, donde la falta de importancia a la familia cada vez es más grande. Cuando le pregunta a un joven adulto qué piensa acerca del matrimonio, cada vez más y cada vez más te dicen que eso ya pasó, que eso era para los tiempos de antes, que ya eso no se hace. Se promueve, ¿verdad?, una vida bien egocéntrica,
Ya hay falta de empatía. Primero logra todas tus cosas y luego, si te sobra un poco de tiempo, ayuda al que tienes a tu lado. Vivimos en tiempos bien violentos. Hay problemas en nuestro sistema de salud y decimos, pero ahora tenemos que hasta planificar cuándo nos vamos a enfermar. Tenemos que llamar con 7 meses de anticipación a un especialista porque, mira, para que me toque a mí cuando me enferme, pues ya tengo mi cita. ¿Sabes? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Uno dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Preparándome para esta predicación, vi unas estadísticas que dicen que se espera una reducción de 10 a 15% de la membresía de la iglesia o de personas que deciden abandonar su fe anualmente. Eso representa alrededor de 1.2 millones de personas anualmente que dicen no vuelvo a la iglesia o simplemente ya no creo en Dios. Y me hago la pregunta, ¿qué será de nuestro futuro como sociedad? ¿Y qué será de nuestro futuro como iglesia? Como hemos estado estudiando en el libro de Hechos, sabemos, ¿verdad?, que se forma la iglesia de cero. 0 miembros, llega Jesús, levanta un montón de seguidores y encomienda, ¿verdad?, a sus discípulos a compartir el evangelio con todo el mundo. Y poco a poco se fueron añadiendo personas y más personas. Pero también se seguía levantando oposición y oposición y oposición. Gente que no quería que se expandiera el evangelio. Y también pensando en eso, llegamos a la historia de Pablo, que está en Hechos. Vemos un Pablo que lo llama Jesús, transforma su vida y empieza a predicar a cuanta persona encuentra por el camino, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nada lo detenía. Nada lo detenía. Y en ese momento que Pablo termina su primer viaje, misionero, su primer viaje, él pasó por un pueblo que se llamaba Listra en ese primer viaje, y al parecer, un joven llamado Timoteo escuchó lo que Pablo tenía que compartir y creyó en Jesús. Creyó en que Jesús murió por él, que Él es la solución, que Él es el que le brinda la salvación. Y Timoteo decide entregar su vida a Dios. Cuando Pablo termina su viaje y va a comenzar su segundo viaje, llega a Listra nuevamente y le dicen, ¿te acuerdas del joven Timoteo? Ese muchacho es para adelante, ese muchacho es bueno, tiene potencial. Y Pablo dice, pues me lo llevo, vente conmigo. Algo bien curioso, Timoteo era de madre judía, padre griego. Para esos tiempos, eso podría traer más oposición a Pablo porque tenía, ¿verdad?, un griego con él compartiendo su mensaje, no era judío de pura cepa. Y Pablo, como quiera, dice, no, este es el muchacho que yo me quiero llevar. A este muchacho es el que yo me quiero llevar. Entonces, me hago la pregunta, ¿por qué Pablo se quiere llevar a Timoteo? Esto no va a complicar la ecuación que ya estaba difícil. Esto no va a hacerlo más complicado. Esto no va a ser una piedra más en el camino. Pero Pablo decidió que no, que Timoteo era el que se tenía que llevar. Y nos preguntamos, ¿pero y qué tenía Timoteo que aprender de Pablo? ¿Qué tenía Timoteo que aprender de Pablo? Hay muchas cosas que Timoteo tenía que aprender de Pablo. Para el que no lo sabe, si abre el Nuevo Testamento, Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un montón de cartas a las iglesias, varias cartas pastorales, ¿verdad? Y por muchos años estuvo predicando. Así que hay muchas enseñanzas que podemos sacar
que Pablo le da a Timoteo, pero yo voy a resaltar tres. La primera es que Timoteo vio en Pablo la importancia de avivar su relación con Dios. Timoteo vio en Pablo cómo era que se hacía. ¿Cómo es que yo avivo? ¿Cómo es que yo mantengo mi relación con Dios? Y Timoteo podía entender que esto era un sacrificio de la vida. Uno tenía que entregar el cuerpo y alma al Señor en adoración. Y esto es algo que hay que cultivar constantemente. De hecho, miren cómo Pablo lo expresa en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Timoteo está junto a Pablo cuando él escribe la carta a los romanos. Eso es algo bien importante saberlo. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y Timoteo está junto a él. Y Timoteo está observando, Timoteo está aprendiendo. Y Pablo está escribiendo algo que él vive. Y le está dando un consejo a una iglesia, pero le está dando un consejo a Timoteo. Y de hecho le da un consejo directo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6 le dice: por esta razón te recuerdo que avive el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos. Pablo le recuerda a Timoteo que esto no es acepté al Señor, mi vida se transforma y ya, y espero a que Él regrese. Pablo le dice, mira, esto es algo que hay que trabajar continuamente, esto es algo que es todos los días, esto es algo que hay que entregar cuerpo y alma en sacrificio, en adoración. Así que mira, aviva el don que Dios te dio, día tras día tras día. Necesito que tengas una vida de oración. Pablo, en todas sus cartas, siempre dice, llevo orando por ustedes mucho tiempo y oro por mis líderes y oro. Pablo tenía una vida de oración constante, y Timoteo estaba junto a él. A mí no me sorprende que Timoteo compartía en oraciones con Pablo, presentando constantemente su iglesia. Timoteo constantemente aprendiendo a que tiene que cultivar su relación con Dios. Una segunda enseñanza que Timoteo pudo haber tenido es que Timoteo vio en Pablo uno de los mejores ejemplos de no avergonzarse de su fe ni de su iglesia. Timoteo vio en Pablo, a pesar de tanta oposición, que seguía firme en sus creencias. O sea, Pablo se metió a la cárcel en varias ocasiones. Yo no sé ustedes, pero si ustedes le privan de la libertad por algo, por una decisión de fe, se complica la ecuación. Es solamente por algo que tú estás diciendo que yo te estoy privando de tu libertad. Y Pablo, como quiera, dijo, yo no voy a parar de decir lo que yo estoy diciendo. Esto a mí no me avergüenza. Tú me quieres amarrar en esta cárcel, pues aquí me quedo. Pablo le presentó a Timoteo, no hay por qué avergonzarse. Mira cómo él lo expresa explícitamente en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En 2 de Timoteo 1:12 le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está bien seguro en lo que él cree. Él dice, a mí no me da bochorno decir que Él es mi Dios. A mí no me da bochorno decir que Él es el que gobierna mi vida. Y mira lo que Él invita a Timoteo a hacer. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio.
Pablo le está dando clases a Timoteo constantemente. Constantemente Timoteo está aprendiendo del apóstol Pablo. La tercera enseñanza es que Timoteo aprendió que hay que esforzarse y trabajar fuerte para la obra del Señor. Que hay que prepararse, que hay que educarse, que hay que hacer múltiples sacrificios, que en ocasiones hay que morderse la lengua y saber cuándo callar, que en ocasiones hay que enrollarse las mangas y trabajar, que en ocasiones hay que sacrificar lo que a ti te agrada por lo que le agrada a Dios. Y Timoteo vio esto en Pablo constantemente. Pablo sacrificó todo. Prisionero múltiples ocasiones. Prisionero en múltiples ocasiones. Y mira cómo le expresa. Segunda de Timoteo 2 dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo reconoce que tengo que trabajar fuerte y no importa, cueste lo que me cueste, yo quiero que ellos escuchen el mensaje de salvación. Yo hago lo que sea, yo sacrifico lo que sea, porque ellos escuchen. Y Pablo le aconseja a Timoteo: haz lo mismo. Y pequeño Timoteo, necesito que hagas lo mismo, Timoteo. Aprende de mis enseñanzas. Se preguntarán que por qué estas tres enseñanzas, luego de hacernos la pregunta: ¿qué hay de mi futuro? ¿Qué hay de futuro de mi sociedad? ¿Qué hay de futuro de mi iglesia? Y cómo estas cosas cuajan. ¿Qué tiene que ver la enseñanza de Pablo con Timoteo? ¿Qué tiene que ver que Pablo se lleva a Timoteo en su viaje? Hay una razón por la que Pablo se lleva a Timoteo en su viaje. Pablo reconoció que lo que él estaba haciendo era muy, muy importante. Pablo reconocía que él sabía lo que le podía brindar esperanza y salvación a todos. Pero también él sabía que su vida era limitada. Y que él no podía limitar que otros escucharan ese mensaje a lo que durara su vida. Pablo podía decidir seguir haciendo viajes misioneros por un montón de ciudades, compartiendo la palabra, compartiendo la verdad, pero iba a llegar un momento que se iba a acabar. Iba a llegar un momento en que esto no iba a continuar, porque Pablo no iba a vivir para siempre. Y Pablo vio en Timoteo el joven que podía continuar con su legado. Pablo se lleva a Timoteo en sus viajes. Durante 15 años le está enseñando, durante 15 años él está viendo cómo vive y se comporta Pablo. Y Pablo le deja un legado de vida a Timoteo. Iglesia, y estas tres enseñanzas es la manera en que nosotros podemos asegurar nuestro futuro. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo. Tenemos que identificar nuestra próxima generación y tenemos que modelarle una vida en la que constantemente estemos buscando la presencia de Dios, que estemos avivando el don que Dios nos dio, que estemos constantemente buscando de su presencia. Modelarle una vida en la que no nos vamos a avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios.
Vamos a modelarle una vida en la que tenemos que trabajar duro, donde tenemos que sacrificarnos, donde tenemos que dejar el yo a un lado para la gracia, para aceptar la gracia, ¿verdad? Pero para expandir el evangelio, para que otros puedan conocer, para entregarme completamente, modelar una vida a la próxima generación, para que el mensaje del Señor se siga compartiendo. Tal vez cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué será de nuestro futuro como sociedad, como iglesia? Estamos firmes en la roca eterna que es Jesús y podemos ver esperanza en un futuro, porque yo sé que estamos en sus manos. Pero hay mucha gente que no conoce eso. Hay mucha gente que necesita conocer de eso. Y nos toca a nosotros, iglesia, nos toca a todos dejar un legado para la próxima generación. Nos toca a todos modelarle la vida que deben vivir. Y también se pueden preguntar, pero mi vida es digna de una modelar. De verdad, yo soy un buen ejemplo para la próxima generación. Yo creo que aquí nadie puede decir que su vida es digna de modelar si no tienen a Jesús en su corazón. La realidad es que Jesús es el que transforma nuestra vida, es Jesús el que nos cambia, es Jesús el que nos encamina, es Jesús el que nos dejó el legado por primera vez. Fue Jesús el que vino a este mundo y dejó un legado de compasión que uno no se explica cómo Él miraba a la gente con tanto amor y se entregaba día a día por cada uno de ellos. Vemos a un Jesús que se entregó en una cruz y en su momento más difícil le dice: Señor, ten compasión de ellos. Él dejó un legado que transforma nuestra vida. Y hay mucha gente que no lo conoce. Y nos toca a nosotros, iglesia, nos toca a nosotros modelar ese legado a la próxima generación para que conozcan la esperanza y la salvación que hay en Jesús. Nos toca a nosotros, iglesia. Estos días es necesario que nos mantengamos firmes en lo que estamos creyendo, sin fluctuar. Debemos analizar nuestra vida de acuerdo al legado que estamos dejando. Necesitamos sembrar testimonio y representar al Dios verdadero en las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro testimonio y confianza en Dios siempre van a ser clave para que otros alcancen la salvación. Nuestra vida debe ser un reflejo de Jesús. Donde quiera que nos paremos, no importa nuestra acción, no importa nuestras palabras, mi anhelo, mi deseo es que la gente pueda ver a Jesús en mí. ¿Cómo? Yo no sé, Él es el que se encarga. Yo sí me tengo que asegurar de buscarle constantemente. Yo sí me tengo que asegurar de estar firme en mi fe. Yo sí me tengo que asegurar de que tengo que trabajar duro. Pero Él es el que se encarga en ser un reflejo en mi vida. Así que, iglesia, les pregunto nuevamente: ¿dónde está tu Timoteo? ¿Dónde está tu Timoteo? Y si aún no tienes respuesta, les brindo una fácil. Anciano, y se preguntan dónde está su Timoteo, mira alrededor toda la iglesia. Todos son tu Timoteo. Adultos, ¿dónde está su Timoteo? Miren allá arriba ese anillo de jóvenes. Esos son su Timoteo. Jóvenes, se preguntan, ¿dónde está mi Timoteo? Pueden mirar a los adolescentes que tienen a su lado. Esos son su Timoteo. Y adolescentes no se quedan atrás. Si se preguntan dónde está su Timoteo,
nuestro primer piso tenemos una niñez hermosa que quiere verlo, cómo ustedes actúan. Y ustedes son un ejemplo vivo de Jesús. Y esto no es para que la iglesia crezca aquí en estructura. Esto no es para que se llene. Esto no es para continuamente tener esta banca llena. No, de eso no se trata. Se trata de salir por esa puerta y donde quiera que nos paremos hay un reflejo de Jesús allí y constantemente la gente pueda ver qué tiene Él que yo lo quiero, qué tiene Él que yo lo quiero. ¿Cómo Él está tan seguro ante este mundo tan incierto? ¿Cómo Él está tan seguro ante tanta oposición? Es que estamos firmes en la roca eterna que es Jesús. Y el mundo tiene que conocerlo. Salmo 71 dice: oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre le cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Iglesia, el mensaje es claro y el llamado es claro. Dejemos un legado de vida a nuestra próxima generación para que todo el mundo pueda conocer al Dios de la esperanza. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por entregar a tu Hijo, Padre, como sacrificio vivo por el perdón de nuestros pecados, Padre. Que hoy podemos estar aquí, Padre Santo, de pie, Padre Santo, y conociendo, Padre, que estamos firmes en ti, Padre Santo, que no importa lo que podamos enfrentar en la vida, Padre Santo, tú estás de nuestro lado, Padre Santo, tú estás con nosotros, mi Dios. Padre, yo te pido que nosotros podamos ser un reflejo tuyo, mi Dios, que nosotros podamos ser un reflejo donde quiera que nos paremos, Padre Santo, y que el mundo conozca que tú eres Dios, que el mundo conozca que Jesús le espera con brazos abiertos. Sabemos, Padre Santo, que tú nos darás la fuerza, que tú nos acompañarás en momentos de duda, Padre Santo, porque tú nos das todas las herramientas que necesitamos para ejecutar lo que nos piden. Te damos gracias, mi Dios, y es en tu nombre que hemos orado. Amén, amén y amén.